Gran noticia que tenemos entre ayer y hoy, que ha surgido, es que Israel ha lanzado una gran operación en Cisjordania. Esto ha sido algo que ha anunciado el ejército y varios ministros, y es una operación que no parece que tenga precedentes casi quizá desde la Segunda Intifada. Es una operación conjunta en un nuevo intento de digamos, de eliminar la resistencia en zonas como las ciudades, han dicho, de Nablus, Tabus, eh, mm, Jenin, y creo que había alguna otra ciudad más, pero ahora mismo no la recuerdo. Que son las ciudades principales donde hay una fuerte resistencia palestina. Ayer os hablaba del tema de la película de Jenin Jenin. Jenin es un campo de refugiados y ahí está el batallón de Jenin. Básicamente es, digamos, un organismo coordinativo de las distintas fuerzas de la resistencia. Dentro del batallón de Jenin tenemos sectores como Hamas, Tulkarem, eso es, gracias, Zarco. Tenemos sectores como Hamas, tenemos Yihad Islámica Palestina, tenemos las disidencias de Fatah, es decir, las milicias de los mártires de Al-Aqsa. Principalmente diría que son las fuerzas más importantes. Bueno, también es verdad el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que son las dos fuerzas más escoradas a la izquierda, ¿no? Em, de nada por la recomendación del documental. Espero que os haya gustado. Y bueno, se me olvida, buenas noches a todos. Cualquier pregunta que queréis dejar, la respondo, se la dejáis en el chat. ¿Qué decís? ¿Pero es algo preventivo? O sea, dicen que lo hacen porque tenían indicios de una revuelta o algo similar, pregunta Ren. No, no hay indicios de revuelta. Lo que hay es una fuerza miliciana que ha ido creciendo desde el año 2021, más o menos. Yo diría, es algo que, una tendencia que ha ido creciendo dentro de Cisjordania y en buena parte también se debe a la actividad política que ha desarrollado Hamas durante los últimos años y, digamos, a las movilizaciones alrededor de la cuestión de la mezquita de Al-Aqsa dentro de Jerusalén. Y es algo que ha ido creciendo y cada vez es un fenómeno más importante dentro de Cisjordania, pero no implica un levantamiento, ni una intifada, ni una movilización popular general, ¿no? Digamos, es un tipo de movilización de guerrilla de baja intensidad, principalmente, pero que cada vez son capaces de tener mayores habilidades, mayores capacidades dentro del, digamos, el tipo de guerrilla que están llevando a cabo. Han intentado ya lanzar cohetes, que es algo muy novedoso dentro de Cisjordania, es algo que solo ha ocurrido en Gaza, esa capacidad, digamos, de manufacturar y de ser capaces de desplegar este tipo de sistemas. Lo que sí que se ha visto más, por ejemplo, es la cuestión de los explosivos remotos, los IED, y, y básicamente es un nuevo intento de los muchos que han realizado durante estos últimos 10-11 meses de guerra ya casi, ¿no? Y ha sido algo constante este tipo de operaciones. Lo que pasa es que esta vez, digamos, la naturaleza y la escala de la misma es más grande. Pero digamos que no es un cambio totalmente de la naturaleza de las mismas. Preguntáis qué se diferencian ideológicamente el FPLP y el FDLP, dice Red Army Commissar. Bueno, es una diferencia complicada, la verdad. Em, por ejemplo, el FPLP ha tendido a tener una posición más panarabista, una posición, digamos, menos conciliadora, más intransigente en ciertos momentos. Formó parte, digamos, del grupo de los rechacistas, no recuerdo ahora bien el nombre exactamente, porque la traducción del inglés es un poco, no puede ser exacta. Es decir, los que se negaban, digamos, a apoyar los 10 puntos de Arafat en el 74, si no recuerdo mal. Y bueno, después también se negaron a apoyar los acuerdos de Oslo, ¿no? Y ese proceso. El FDP, por el contrario, bueno, a ver, surge como una escisión del FPLP durante los años, principios de los años 70. El FPLP, su momento ascensional es en el año 69, más o menos. Coincide también con el ascenso de Fatah y de Arafat al liderazgo de la OLP. Y el FDLP, digamos, que tenía diferencias principalmente teóricas con el FPLP, digamos que tomaba más una inspiración más tercermundista, maoísta, y bueno, se escinden
y después, digamos que tiene una tendencia más, a pesar de ese en principio mayor radicalismo, después tiene una tendencia hacia la conciliación y hacia la aceptación de los acuerdos de Oslo durante los años finales de los 80, principios de los 90, y hay una división interna dentro del FDLP que se lleva a cabo una escisión entre un grupo que acaba apoyando a Arafat y se acaba, digamos, prácticamente convirtiéndose en un satélite de Fatah. Ese sector es principalmente el que pivota alrededor de los propios territorios ocupados y por lo tanto el FDLP ahí pierde su principal base de apoyo dentro de Cisjordania y Gaza y por lo tanto vas a depender más de la diáspora y básicamente tiende a tener su base de operaciones en Damasco, dentro de Siria. De hecho, el líder histórico, que ahora no recuerdo el nombre de FDLP, si no recuerdo mal, acabaría muriendo en Siria. Y después a partir de ahí es como, digamos, debido a esa escisión, necesariamente eso le lleva, digamos, a adoptar una postura más militante y acabar con una mayor cercanía a Hamas. FPLP, por ejemplo, sí que ha intentado más alianzas de izquierdas, por ejemplo, y presentarse a elecciones durante la segunda intifada y esos años. Y el FDLP, pues bueno, ha ido adaptándose con mayor dificultad. Es lo que yo podría decir ahora mismo, porque tampoco recuerdo todo lo que he leído. Em, ¿Qué decís? Esa alianza es estable. ¿Qué alianza exactamente? Pinta que se van a liar a palos en cuanto acaben con el enemigo común. Vale, te refieres al batallón Jenin, ¿no? Bueno, es que el enemigo común, que es el sionismo para todos estos grupos, es demasiado fuerte como para hablar de un futuro, ¿no? Es decir, para hablar de las relaciones después. Evidentemente, sí, si, digamos, cambiara la situación, si llevara a cabo la liberación nacional de Palestina, esos grupos tendrían conflictos entre ellos, por supuesto. Em, mm, A ver, decís, ¿hay algún dato o aproximación sobre el número de combatientes milicianos que puede haber en Cisjordania? ¿O cómo se compara ese número con la cantidad de combatientes que hay en Gaza? Si es que lo conocemos. Me refiero al número total, incluyendo a todas las brigadas de cada partido o movimiento, aunque si solo conoces datos parciales también vale. A ver, los datos de Gaza sí que se conocen más, aunque varían bastante dependiendo de la fuente que cojas. En Gaza se suele decir que Hamas cuenta con unos 30.000, 40.000 combatientes antes de la guerra que se inició con el 7 de octubre, ¿no? Esa, digamos, capacidad de Hamas habría que sumar la de otros tipos de fuerzas y, digamos, fuerzas más irregulares, digamos, militantes más de base y menos encuadrados dentro de las organizaciones militares como las brigadas del Qassam. Hay algunos que llegan a cifrar la fuerza total de Hamas en 100.000 combatientes. A mí me parece una horquilla demasiado alta. Quizá podríamos hablar más bien de 50.000. Después también, como están todos los demás grupos, con el resto de grupos sí que nos podríamos acercar más a esa cifra de los 100.000 dentro de la Franja de Gaza antes de la guerra, pero que evidentemente todas esas fuerzas se han visto muy deterioradas en el contexto de la guerra de Gaza que ha habido desde el 7 de octubre y evidentemente ahora mismo pues no podemos decir datos precisos en el momento actual, porque por un lado sí que habrá habido mayor reclutamiento de militantes en el contexto de la guerra, pero ese reclutamiento, digamos, no supone fuerzas totalmente entrenadas ni capacitadas como las anteriores al 7 de octubre. Después, dentro de Cisjordania, yo no conozco números realmente dentro de Cisjordania. Las fuerzas eran mucho menores, aunque aquí es verdad que hay que tener en cuenta también que ahí Fatah sí que es más fuerte. Es decir, las disidencias de Fatah. Las disidencias de Fatah precisamente es las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, que hasta donde sea alguna presencia debían tener aún en Gaza, pero ahí tenemos principalmente pues eso. Lo que podemos es más ver en qué zonas geográficas tienen presencia. Es decir, como hemos dicho, Tubas, Nablus, Tulkarem, Jenin. Principalmente esas son las zonas donde más fuerte es la resistencia palestina. Y ahí hablaríamos seguramente de combatientes en términos de unos
de unos miles, no hablaríamos de decenas de miles, yo creo, pero yo no tengo datos exactos, así que no voy a seguir con ello más allá de lo que ya he dicho. ¿Cuál es la principal base de apoyo de FPLP en Palestina? Hombre, yo hasta donde conozco, por ejemplo, en Cisjordania son fuertes en Belén, debido a que Belén es uno de los territorios donde más cristianos hay y es, digamos, un sector demográfico en el que el FPLP suele tener fuerza dentro de los sectores cristianos palestinos. En el campo de refugiados de Belén es uno de esos, digamos, bases de apoyo importantes, pero no sé decir mucho más allá de ahí. Lo de Hisham Sayed, a ver. em, mm, un chico beduino secuestrado en Gaza en 2015, ¿es cierto? Yo pensaba que el secuestro más largo de Ermitar, aquel por el que intercambio era más de 1000, incluido Sinwar. No tengo eso al día, la verdad. Me suena lo que comentas, pero no lo tengo al día, así que no lo puedo mirar y si eso mañana respondo. Pero es verdad que el chico este, Gilad Shalit, creo que se llamaba, el soldado israelí, ese era de los que más tiempo llevaba secuestrados. Fue secuestrado en 2006 y no fue liberado hasta 2011. Se le intercambió por 1000 prisioneros palestinos, incluido Yahya Sinwar. Muchas gracias por esa suscripción a Miquel Sentenac, nivel 1, 11 meses ya y tiene 11 meses de antigüedad. Bueno, muchas gracias ahí. Y como siempre, si queréis apoyarnos es la mejor manera. Dos preguntas, dice Chileno Iracundo. A ver, que hay muchas preguntas hoy, veo. Tenía cosas que comentar, pero bueno, si tenéis preguntas, hago preguntas. ¿Se puede considerar esta incursión parte de Israel en Cisjordania como la más dura de la segunda intifada? Eso es lo que me parece a mí, que es la más dura desde la segunda intifada. Habrá que ver cómo se desenvuelve, pero todo apunta a ello por la escala y por el nivel de fuerzas. ¿Qué posición ocupa la ANP en este contexto? ¿Están de manos atadas o derechamente o directamente están colaborando con Israel? Vale. La ANP hay elementos que colaboran abiertamente con Israel, a pesar de que la ANP ha, digamos, cortado relaciones con Israel. Hay segmentos que siguen cooperando con la fuerza ocupante. Y principalmente, en general, lo que tenemos es una actitud más bien pasiva. De hecho, es, digamos, uno de los factores que ha permitido crecer la resistencia palestina dentro de Cisjordania. Porque, digamos, cada vez más dentro de la resistencia palestina están los propios hijos de los, digamos, de los oficiales de las fuerzas de seguridad. Es decir, la ANP, hay que recordar que la autoridad palestina tiene una gran cantidad de fuerzas de seguridad. Tiene un oficial por cada 16 palestinos, ¿vale? Es decir, es una barbaridad la cantidad de agencias de seguridad que hay dentro de Cisjordania. Hay inteligencia militar, hay inteligencia policial, hay varios cuerpos de policía, hay unos cuerpos que son, por ejemplo, de cuestiones más domésticas, cuestiones de la mujer, después hay cuerpos más dedicados a cuestiones relacionadas con la resistencia. La cuestión es que estamos viendo que dentro del liderazgo de la resistencia cada vez más forman parte sectores que en otro momento estarían formando parte de esas fuerzas de seguridad. Es decir, muchas veces los hijos, que incluso se les ha ofrecido cargos dentro de las fuerzas de seguridad palestinas. Pero ellos lo rechazan, básicamente, porque cada vez, digamos, hay un sector, una generación, que ve que no hay ningún horizonte y que la autoridad palestina, digamos, es un elemento totalmente colaboracionista y que tampoco ni siquiera da un horizonte de futuro aceptable a nivel de supervivencia ya física. Entonces, esto está creando, digamos, una creciente pasividad y digamos, un creciente diletantismo, un dejar hacer a las propias milicias, digamos, no colaborar con las fuerzas de seguridad israelíes, y eso, evidentemente, está dando alas y capacidades a estos sectores que, además, incluso, pues a veces pues, pueden contar con cierta colaboración o con cierta ayuda por parte de las fuerzas de seguridad. Yo diría que son digamos, de los factores más importantes que está haciendo cambiar la situación interna. Em, y por eso está teniendo mucha dificultad Israel para desplegarse dentro de Cisjordania. Y de hecho lo que están apuntando es hacer lo mismo que hacen en Gaza. Hoy el ministro de Exteriores de Israel decía que había que hacer lo mismo que en Gaza, que había que empezar a hacer evacuaciones, es decir, desplazamientos forzados de población,
para poder limpiar los territorios y después que la población pudiera volver. Es decir, están apuntando a que Cisjordania van a hacer lo mismo que se está haciendo en la Franja de Gaza. ¿Estos grupos han tenido enfrentamientos violentos entre ellos? Pregunta Antoinetti. Yo no recuerdo ningún enfrentamiento entre ellos, la verdad. A ver. ¿Existe algún sondeo o encuesta reciente con posibles resultados de celebrar elecciones en Palestina? Existen bastantes sondeos. Encuestas puedes encontrar cada poco. Y sobre todo en Cisjordania, pues es más fácil, evidentemente, que en Gaza, que también se hacen encuestas. Em, los resultados, desde hace mucho tiempo, y sobre. Sí que hay un cambio importante, quizás desde el 7 de octubre, que es la popularidad de Hamas, que ha aumentado muchísimo en Cisjordania, que ganaría Hamas unas elecciones si hubiera. También que incluso Haniyeh, que era quien salía en las encuestas, ganaría las elecciones si se enfrentara por la presidencia contra Mahmoud Abbas o contra prácticamente cualquier otro líder de Fatah. Y de hecho, Yahya Sinwar, que también han encuestado sobre él alguna vez, era más popular que Ismail Haniyeh. Por lo tanto, seguramente, digamos que Yahya Sinwar tendría más posibilidades de ganar que Haniyeh en un enfrentamiento por la presidencia con Abbas. Em, Después está el factor de Marwan Barghouti, es alguien de que he hablado varias veces y es, digamos, el único que sería capaz de vencer a Hamas en unas elecciones presidenciales en la autoridad palestina, ¿no? Digamos, es el candidato más de consenso, es alguien que viene de la tradición de Fatah, es el que organizó la segunda intifada y quien, digamos, formó las milicias, por ejemplo, las Brigadas de los Mártires del Aqsa, que son las disidencias de Fatah, digamos que formaba parte de la Tansim, es decir, el liderazgo disidente de Fatah que estaba descontento con los acuerdos de Oslo y con el liderazgo de Arafat. Entonces, pues bueno, Marwan Barghouti eh, que lleva en la cárcel desde 2003, si no recuerdo mal, con varias cadenas perpetuas sobre la espalda. Es digamos, el líder palestino que más tiempo lleva en la cárcel y el que ha sido condenado a más años de cárcel de todos. Entonces, debido a su papel dentro de la resistencia, él digamos, organizó atentados suicidas, organizó operaciones militares en el contexto de la Segunda Intifada, etcétera. Y viniendo de la tradición de Fatah, porque la población palestina sigue sin ser mayoritariamente islamista, ni mucho menos, la mayoría de los que apoyan a Hamas no es en términos de su islamismo político, sino en términos de su papel como líder de la resistencia palestina. Entonces, digamos que Mahmoud Ghouti es una persona que conecta mucho mejor con, digamos, con el sentimiento general de la población palestina y con, digamos, con eh, esa tendencia más secular dentro de la sociedad palestina. Entonces, Marwan Barghouti sería, digamos, ese candidato de consenso y que ganaría en cualquier circunstancia a cualquier líder ahora mismo en las elecciones presidenciales y es lo que siguen reflejando las encuestas. ¿Qué tan infiltrada está inteligencia israelí en la ANP? Dice Borodrig. No sabría decir, pero es decir, la cuestión y lo que siempre han dicho desde Israel es que digamos, la capacidad de continuar a cabo esas operaciones conjuntas y la capacidad de desmantelar a la resistencia palestina dentro de Cisjordania se basaba en la cooperación con la ANP. En tanto que existía esa cooperación y existía esa confianza, en tanto que, como decía algún líder de la autoridad palestina, si luchamos junto con vosotros, es decir, si os ayudamos, es porque realmente creemos que es la mejor manera de conseguir un Estado palestino. Eso ya no está en el horizonte, eso claramente, es decir, hacia lo que apuntan ahora mismo y con este tipo de operaciones hacia el desmantelamiento de la autoridad palestina y la anexión de Cisjordania, eh, siendo esa la premisa, es lo que se está viendo, es decir, en la medida en la cual no existe esa cooperación, en la medida en la cual la inteligencia israelí no tiene un punto de apoyo dentro de Cisjordania, está siendo mucho más complicado para ellos realizar este tipo de operaciones y desmantelar la resistencia. Infiltrada estará en cierta medida, estoy seguro, pero no sabría decir en lo concreto y yo creo que, de cierto modo, lo que se está viendo dentro de Cisjordania en los últimos años es una muestra de que tan dentro no estarán, pienso yo, ¿no? Bueno, no veo que haya ninguna pregunta más por ahora, así que voy a sacar alguna cosa más que tenía por aquí.
Bueno, hemos tenido, por ejemplo, sanciones de Estados Unidos a colonos israelíes, em, principalmente a Hashomer Yos, una organización no gubernamental que ayuda a proteger a los colonos y proporciona apoyo material a puestos de avanzados no autorizados en Cisjordania. También a Yitzhak Levi Filan, un coordinador de seguridad civil en el asentamiento de Yitzhak, que en febrero lideró un grupo de colonos armados para establecer bloqueos de carreteras y realizar patrullas destinadas a obligar a los palestinos a abandonar sus tierras, también fue sancionado. Bueno, estas son las nuevas sanciones de Estados Unidos. Como sabemos, sirven para poco, porque, pues bueno, al final siempre, digamos, el propio Estado incluso les provee de ayuda. Por lo tanto, pues bueno, no sirven de mucho el tema de las sanciones, como digo, que bueno, ahí están, son simbólicas, ¿no? De hecho, se estaba hablando de la cuestión de sancionar a Ben Gvir y a Smotrich, se supone, bueno, lo hablaba ayer y ahora el propio Borrell había hablado en favor de ellos, si no recuerdo mal. También quería, a ver, una cosa, me habían citado por Twitter y se me había olvidado los últimos días, Manuel Aponte, no sé si está por aquí en el chat, pero me habían citado un hilo sobre el tema del puente terrestre entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania e Israel, ¿no? Em, Básicamente debido al bloqueo del Mar Rojo. Bueno, este puente terrestre, como se dice en el hilo que pasa de Warfare Analysis, me parece bastante correcto. Y bueno, me preguntaba sobre si podía confirmar o si podía, digamos, comentar en qué consistía esto. Eh, Bueno, como se dice ahí correctamente, digamos, es una alternativa a la cuestión del bloqueo del Mar Rojo por parte de los Houthis. Y este puente terrestre permite enviar pues, los suministros que de otra manera llegarían por el puerto de Eilat, que es el puerto que ha quedado dentro del Mar Rojo, totalmente, digamos, disfuncional, ¿no? Debido a que ha tenido que parar totalmente sus operaciones, debido a los ataques de los Houthis, pues se ha dispuesto este puente terrestre con los medios que existen, porque bueno, al final Jordania tiene relaciones económicas con Israel, Arabia Saudí no, Emiratos Árabes Unidos sí. Entonces, Arabia Saudí hace la vista gorda, deja pasar las mercancías y el resto de países, digamos, ayudan en ello, ¿no? Em, Principalmente el colaborador aquí más importante es Jordania, que se beneficia económicamente, y producto de ello pues ha habido importantes protestas en Jordania, que hemos visto ahora mismo ya no son tan fuertes, ahora en verano, pero a finales de primavera sí que hubo bastantes protestas importantes, en mayo, también en el contexto de que Jordania defendió a Israel en abril, del ataque iraní, y bueno, es, digamos, una ruta de suministros bastante importante para Israel. Evidentemente, si eso se viera cerrado, Israel, pues a ver, no tendría dificultades para adquirir bienes básicos ni mucho menos, pero se vería económicamente aún más dañada su posición. También forma parte, por otro lado, de la otra ruta que ha estado promocionando Estados Unidos e India, a través de Emiratos, Arabia Saudí, Jordania e Israel, hacia después Grecia, a través de los puertos de Israel, como alternativa, digamos, a la ruta de la seda de China a través de Irán y Turquía, ¿no? Eh, Irán no tanto, pero sobre todo Turquía. Sería, digamos, también forma parte del corredor económico China, Kirguistán, Kazajistán, no, perdón, Uzbekistán, que después iría por el Caspio, llega a Azerbaiyán y pasa a Turquía y a partir de ahí a Europa, ¿no? Que es, digamos, una alternativa que ha planteado China y que va a empezar a construir en octubre, debido al bloqueo de la ruta del norte, la ruta a través de Rusia, debido a las sanciones y debido a, pues, a la desconexión económica entre Rusia y Europa, ¿no? Digamos que es una otra alternativa comercial para China y forma parte de esos proyectos de la ruta de la seda. En general, Estados Unidos, pues bueno, parece que está interesado en promocionar otras rutas también alternativas, como puede ser con India, a través de los países del Golfo, con los cuales India tiene muy buena relación y hay muchos trabajadores indios en los países del Golfo, hay que recordar. Por ejemplo, en el tema de Qatar, que hemos hablado aquí algunas veces, por ejemplo, con el tema de los Juegos Olímpicos,
que también ha sido, pues eso, muy sonado el tema de los trabajadores, ¿no? La situación de los trabajadores allí, y el tema del sistema kafala. ¿Se espera alguna operación de Hezbollah en represalia por la inclusión en Cisjordania? Desconozco al respecto, yo creo que seguirán los ataques habituales, pero no, es decir, si no lo han hecho por el líder de Hezbollah y tan importante, Fukr, o como se llama, sé que ahora no recuerdo bien el nombre, dudo que lo vayan a hacer por los palestinos.